¿Cuál es la diferencia del primer éxodo al segundo éxodo? Mucha, hermano. Mucha, porque en el primer éxodo, Dios se encargó de guardar y de prometer. En el segundo éxodo, la llenura del Espíritu Santo, el Padre está diciendo, si desobedecen, estas enfermedades le vendrán. Y queda como un paréntesis abierto, y otras más. Y entre todo eso, hay algo que se llama la inflamación. Y uno dice, ¿inflamación de qué? La inflamación es lo que ataca el sistema inmune en sus 80 enfermedades. Hay 80 enfermedades inflamatorias dentro del sistema inmune y el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces, a veces Dios permite situaciones y Él lo va a permitir todo. Porque últimamente la gente se ha vuelto tan melancólica y tan sentimental que dicen, pero ¿por qué si yo andaba con Dios? ¿Por qué esa persona se enfermó? ¿Por qué se murió? ¿Por qué le está pasando tal cosa? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquel la otro? Y yo les enseñaba hace 15 días. Hay 3 tipos de situaciones que Dios utiliza como enfermedad. Una, para glorificar el nombre. Otra, cuando te sana una enfermedad y vuelves a pecar y te llega una enfermedad mucho peor. Y la otra es por prueba, cuando Satanás pide zarandeo. Entonces, démonos cuenta que uno tiene que estarse analizando en este segundo éxodo, ¿cómo es mi caminar con Dios? Uno tiene que estarse evaluando constantemente. Tiene uno que estarse evaluando en su mente, cómo yo estoy caminando con Dios, cuál es mi comportamiento, cuál es mi actitud, cuál es la manera de hablar hacia Él, cómo se referencia o cómo yo reverencio a Dios en todas las cosas. Por eso en 2 Corintios 10, 4, 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yahweh, para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Yeshua, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Entonces, cuando hablamos de guerras, gracias al Padre, nosotros no estamos viviendo las guerras que están sucediendo en Siria o en Irak. Eso sí son guerras constantes, donde la gente mentalmente está angustiada. Una bomba, un inmolado, cualquier situación allá, en cualquier centro comercial, cualquier cosa sucede diaria en esos países árabes. Porque día a día nos enfrentamos a esa guerra. Y miremos lo que el campo de acción de esa guerra para nosotros es nuestra mente, para ellos es física también y es en la mente. El campo de acción de nosotros, de nuestra guerra, está en nuestra mente. Y es una guerra todos los días y para todos los creyentes. Por eso, cuando hablamos de destruyendo fortalezas, lo acabamos de leer, cuando llegamos a Yeshua y hemos nacido de nuevo, comenzamos a vivir una vida espiritual y juntamente comenzamos a participar de una guerra espiritual. Porque el enemigo de nuestras almas está enfadado, porque ese día perdió un alma que estaba en el reino de las tinieblas y pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces notemos que cuando Yahweh sacó al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud, Él no estaba contento. Ahí no se habla en contexto Satanás, no se hablan muchas cosas de Satanás, pero sabemos que Él espiritualmente está atacando. Para ese tiempo atacaba con murmuraciones, desobediencia, apatía, falta de fe, desánimo, desaliento, murmuración, todos los tipos de cosas. En nuestro segundo éxodo estamos viendo algo muy parecido, o casi que igual o mayor. Pero ¿dónde comienza la guerra? Todo comienza en nuestra mente. La mente, hermano, la mente es el laboratorio de muchas cosas. Pero entendamos algo, que ahora formamos parte del ejército de Yahweh. Y como servidores necesitamos conocer a nuestro enemigo, saber cuáles son sus tácticas, sus armas, su astucia. Y hay un peligro cuando ignoramos cuáles son las tácticas del enemigo, porque nuestra ignorancia se convierte para él en una gran ventaja. Por eso en 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Acuérdese que él es un experto y un táctico en la psicología. Él ya sabe lo que usted está pensando, él sabe quién es usted. Es más, últimamente lo que estamos analizando con mi esposa, que eso desafortunadamente es algo que se está volviendo una fortaleza a nivel del mundo, y la palabra es mentir.
Eso está de moda ahora. La mentira está en la boca de casi todo el mundo. Y no hay acepción. Por eso dígale al que está al lado suyo, aún en su boca, a veces hay mentiras. Y uno dice, no, es que fue una mentira piadosa. Ojo con eso. O fue una mentira santa. Eso no existe en la Biblia. Algo que tenemos que tener mucho cuidado es de ahí, porque todo parte de las mentiras, todo parte de los pensamientos, todo parte de palabras que parecen ser inofensivas, pero al final no son palabras inofensivas, porque todas las mentiras comienzan de pequeñas cosas. Un gran ladrón comienza con pequeñas cosas, cogiendo monedas. Comenzó cogiendo monedas, después terminó cogiendo billetes y a la final terminó siendo un atracador. Entonces, todo tiene un comienzo y todo tiene un destino también. Y eso el Padre nos está enseñando en este segundo éxodo, cómo tenemos que caminar con Él, para que no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En este tiempo eso es lo que está tratando el enemigo contra nosotros. Quiere que vivamos frustrados, derrotados, arruinados, deprimidos. Y parece increíble, pero a veces estamos pasando por todo esto y dejamos que el diablo nos gane la batalla. Miren, yo quiero enseñarles como testimonio propio. Lo que uno no pelee, nadie lo pelea por uno. Nadie lo pelea por uno, hermano. Nadie. Escuchaba yo en estos días, y eso es triste decirlo, pero es bueno para que usted lo aprenda. Escuchamos una hermana. Decía, es que a mí no me llamaron. A mí no me llamaron, no se acordaron de mí. Después de la operación yo estaba esperando que me llamaran. Y yo decía, venga, yo no tengo que esperar que nadie me llame ni nadie me diga. Yo lo que tengo que hacer es fortalecerme en Dios y punto. Porque es que de nada me sirven, sí, sus palabras pueden ser muy alentadoras, gracias, sí. Pero yo sé que lo más importante es quién soy yo en Dios. ¿Quién soy yo en Dios y qué Dios me está enseñando a mí? Porque si nosotros nos volvemos humanistas, esperando siempre el abrazo de alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Sabes qué? Yo te comprendo. Yo sé lo que tú estás viviendo. Nadie sabe nada, hermano. Eso es una mentira. Lo que tú no aprendas con Dios y lo que Dios no ejecute en tu vida y te ejercite, nadie lo va a hacer. Y eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Usted se imagina cuando se levantaba uno a murmurar qué decían los demás? Ay, sí, nosotros estamos con usted. Pero los fuertes del espíritu se hacían aparte y miraban al pueblo quejón. ¿Usted se imagina en el tiempo del pueblo de Israel? Cuando había mucha murmuración, ¿qué creen ustedes que pensaba Josué y Caleb? Viendo esa recue de murmuradores. Hermano, para nada. Y eso lo estamos viendo tiempo presente. En el tiempo presente hay gente con un espíritu diferente entre las comunidades. Pero también está el grupito, que es el grupo cuestionador. El grupo que todo le desagrada. Y nada lo alegra, nada le gusta. Entonces aquí el Padre nos está enseñando que tenemos que derrotar la frustración, las derrotas, ese espíritu de ruina, ese espíritu de depresión. Y es increíble, pero a veces estamos pasando por todo esto y dejamos que el diablo gane la batalla. Y si usted, hermano, permite que el enemigo le trabaje su mente y sus pensamientos, perdió porque le derribó toda su fortaleza mental y espiritual. Se la derribó. Una palabra te levanta o una palabra te destruye. Eso es así, hermano. Y desafortunadamente nosotros los seres humanos somos muy vulnerables ante las palabras. Somos muy vulnerables ante cualquier situación, una buena noticia o una mala noticia. Una buena noticia te alegra. Te pones a saltar y te ve todo el mundo contento y te dice, ¿cómo estás? No, estoy bien, aleluya, gloria a Dios. Y viene la prueba y mírenle la cara a los 8 días. Y eso le pasó al pueblo de Israel 3 días después de haber salido. No pasaron 3 días. Cuando llegaron a un lugar que se llamaba La Mara, y en ese momento empezaron a salir las amarguras de ellos. Y eso nos pasa a veces cuando llegamos al Mashiach. Esperamos o tratamos de obligar a Dios diciéndole, Padre, el hecho de que yo camine contigo, no algo que yo te pido o que yo te exijo, porque hay gente que lo piensa así, es que nada me pase en este camino y que nada me suceda desde que yo empiece a caminar contigo. ¿Y qué crees que el Padre te va a decir a ti? Estás muy equivocado, porque yo necesito, como dice el libro de Hebreos, que Dios al hijo que recibe lo procesa, lo disciplina y lo azota. Porque si no vivimos ese proceso, pasamos a ser unos ¿qué? Bastardos. Y de eso está lleno el mundo, hermano. De eso, miren, de eso hay filas de filas. Y en montones a nivel del mundo.
Pero la fila de los que están aceptando la disciplina y el azote de Dios, esa fila es de muy pocos. Porque nadie quiere pasar por la escuela de Dios. Nadie quiere vivir una formación, nadie quiere vivir la fortaleza, el discernimiento, el crecimiento espiritual. Por eso cuando yo hablo de destruir las fortalezas mentales y cómo destruirlas o cómo derribar los argumentos, eso es duro y no es para todo el mundo. El gimnasio de la fe es como cuando usted va a un gimnasio físico a empezar a trabajar. Usted llega flaco, debilucho, y usted ve gente muy gigante, muy grande que llevan 10, 15 años, y usted dice, oiga, yo quisiera crecer como tal, ¿qué hay que hacer? Dedicación, disciplina, buenas vitaminas. En la fe es dedicación, disciplina y harta palabra, ayuno y oración, para usted poder soportar los embates del enemigo, hermano. Pero desafortunadamente en la escuela de Dios, muchos no han querido caminar de la manera correcta. La comunidad y el pueblo de Dios se ha vuelto religiosos. ¿Se han vuelto qué? Religiosos. Por eso la palabra argumento en este versículo significa pensamiento o racionamiento. Pensamiento o racionamiento. ¿Qué pasa cuando viene un proceso a la vida? ¿Qué pasa cuando está sucediendo cosas que uno no las esperaba en la vida? ¿Qué sucede cuando viene una palabra que usted no esperaba que le tuvieran que decir a usted? ¿Qué empieza a pasar con el pensamiento y el razonamiento? Empieza inmediatamente. ¿Qué pasa cuando viene una mala noticia? Lo primero que pasa es que mi sistema nervioso se altera. Se levanta todo el sistema nervioso, todo el sistema endocrino y todo el sistema inmune y se empieza a ir ¿a qué? Al piso. Entonces le están diciendo, usted está enfermo y parece ser que lo que tiene es delicado. Pues con la bajada del sistema inmune, ¿qué pasa? Se muere más rápido. Porque en ese momento su mente queda ¿qué? Expuesta a unas ¿qué? Palabras. Dese cuenta, con una sola palabra, no se necesita más. Y resulta que de pronto no tenía eso. O el dictamen que el médico dio no era como era algo más suave. Pero resulta que era más fuerte la palabra que la misma enfermedad. Entonces, ¿qué pasa con la palabra? Como la razonamos y la pensamos y la encapsulamos en nuestra mente, inmediatamente empieza a tomar fuerza y empieza ¿qué? A arraigarse sobre todo en nuestra mente, alma y pensamientos. Y la guerra más importante que todos nosotros emprendemos no es una guerra contra carne y hueso, sino una guerra contra nuestras propias imaginaciones. ¿Sí sabía usted? Nuestras propias imaginaciones. Es tremendo porque una palabra a ti te puede levantar o te puede derribar. Un ejemplo, es fácil decir que nos pusiéramos de acuerdo 20 en la comunidad, que nos pusiéramos 20 de acuerdo, 20, y cogiéramos a una persona como experimento y todos le dijéramos, te ves enferma, tienes cara de enferma, te vemos mal, estás pálida, estás así. ¿Qué va a empezar a pasar con esa persona? Lo va a creer, va a empezar a creer. Lo va a empezar a creer al punto que ¿cómo va a terminar? Señor. Exactamente. ¿Saben por qué? Porque todo el laboratorio de pensamiento y razonamiento está aquí. Por eso la guerra más importante que todos nosotros emprendemos no es una guerra contra carne ni sangre y hueso, sino una guerra contra nuestras propias imaginaciones. Y las peores fortalezas en la vida de personas no son los demonios de afuera, sino son nuestros propios pensamientos. ¿Sí? A veces decimos, es que me atacó el demonio. ¿Cuál demonio? Si todo comienza de aquí, hermano, de aquí todo. Si a usted le dicen, es que usted va a terminar siendo pobre, usted se la va a creer. Si a usted le dicen, sabe que usted nunca va a cambiar, usted es el mismo sinvergüenza o la misma sinvergüenza que llegó hace 5 o 7 años, ¿qué va a pasar? Pues se creyó la palabra y terminó siendo peor que cuando llegó. Así es, todo eso tiene poder. Si a usted le dicen de pronto, oiga, pero usted sí está gordo, ¿cómo va a terminar? Gordo. Se mira en el espejo. Se mira en el espejo, pero no toma acciones. Exacto. No toma acciones y no dice, oiga, ¿verdad? Me están diciendo el gordito, eso es por cariño, no. Pero mire que detrás de todo esto, todo detrás de cada cosa tiene una ¿qué? Una respuesta.
Todo tiene respuestas tanto positivas como negativas. Por eso dice que una guerra contra nuestras propias imaginaciones y las peores fortalezas en la vida de personas no son los demonios de afuera, sino son sus propios pensamientos. Hay un proceso que un pensamiento se convierta en fortaleza. Cuando hablamos de pensamiento, el pensamiento es la actividad de la mente. Cuando tenemos una serie de pensamientos, estos se convierten en ideas. Y una serie de ideas se convierte en un concepto. Una serie de conceptos dan un paso a un argumento. Y varios argumentos crean una fortaleza. ¿Sí ven cómo trabaja el ser humano? Eso es una escala. Cuando la persona va de caída o va de subida, todo viene, primero, viene con pensamientos. ¿Sí? Segundo, concepto. Tercero, argumento. Y después se crea una fortaleza. ¿Y sabían ustedes que después de que usted forme y cree una fortaleza en su mente, quién le puede vulnerar su pensamiento para entrar? Es muy difícil, hermano. Es difícil, hermano. Es casi que imposible. Por eso dése cuenta cómo trabajamos. No estoy hablando de Satanás. Estamos hablando de nosotros mismos. Pero la gente a veces dice que es Satanás el que hace todo esto. Mentiras. Somos nosotros los que creamos nuestras propias murallas. Somos nosotros que hacemos la mezcla de concreto. Somos nosotros que a ese concreto le metemos varilla. Y somos a esa varilla y ese concreto que le metemos acelerantes para después levantar una muralla fortificada en nuestra mente, hermano. Y sabe que ni con puntero ni con maceta se puede derribar eso. Por eso hay gente que termina, en el caminar de la fe, terminan frustrados. Porque en un principio no entendieron el plan divino de Dios. Y eso pasaba con el pueblo de Israel cuando llegaban a cada lugar, a cada estación. Y cada estación, lo veníamos viendo hace 8 días, y ahorita vamos a ir a ese tema, cada estación tenía algo espiritual. Por ejemplo, cuando llegaron a Mara, salió toda la amargura de ellos. Cuando llegaron a Pijairó, cuando llegaron a Elum, cuando llegaron a muchos de esos territorios, se habla físico, pero el Padre nos está enseñando tiempos espirituales. Y analicemos que cada año de su vida, cada año que a usted le dicen feliz cumpleaños, amiguito, eso es un tiempo donde usted tiene que mirar qué ha hecho en su fortaleza espiritual. Eso es lo que usted tiene que evaluarse cada año de vida, en la cual estamos avanzando, en la cual este cuerpo se nos está desgastando y deteriorando. Ahí es donde usted tiene que mirarse, venga, hasta el día de hoy, desde que yo vengo caminando con Dios, ¿cómo ha sido mi caminar? ¿Cómo ha sido el plan con Dios? ¿Quién soy yo ahora? ¿Quién soy yo ahora? Porque usted no puede decir, ¿quién era hace 10 años? A 10 años después usted no puede decir lo mismo. Si yo dijera el Pablo de hace 21 años, al Pablo de 21 años después, nada que ver, hermano. Nada que ver. Pero ¿sabe qué es lo triste hoy en día? Que mucha gente como el pueblo de Israel, que caminó 40 años, ¿cómo comenzaron? Terminaron. Y terminaron muertos en él. Sí. Exacto. Y eso va a pasar si tú no tomas decisiones sobre tu vida. Por eso el que está al lado tuyo, es tiempo de tomar decisiones. ¿Saben por qué? Miren, yo les digo algo, es rico no estar sentado en una silla, siempre y cuando no esté pasando nada. Pero cuando Dios permite la ocasión para desacomodarte de todos tus pensamientos, tus argumentos, tus cuestionamientos, ahí es donde viene el tiempo difícil. Y ahí cuando Dios inicia a desacomodarte, ahí es cuando no queremos que Dios intervenga en la vida espiritual de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios no quiere enanos ni bebés en una comunidad. Él no quiere ese tipo de gente. Él quiere gente que crezca y dé frutos. Y no gente con argumentos, sino gente de soluciones, hermano. Y démonos cuenta que cuando Josué y Caleb fueron a reconocer la tierra, dice la escritura que Josué y Caleb decían que ellos eran como pan comido. Y los que cuestionaron dijeron, es que parece ser que nosotros somos langostas ante ellos, como si ellos le hubieran preguntado a los gigantes, oiga, señores Nefilín, ¿cómo usted nos ve a nosotros? No, o sea, dése cuenta, en la mente de ellos hubo ¿qué? Argumentos y pensamientos, porque si uno le preguntara a esos murmuradores que negaron lo que Josué y Caleb dijeron, ellos no le preguntaron en ningún momento a nadie nada. La mente de ellos se argumentó y hubo un grupito, un corredillo en el pasadillo, y ellos empezaron a decir, ¿cierto que está gigante? Oiga, sí, está gigante. Y empezó a murmurarse entre los 10 reyes. Empezaron a decir, sí, está gigante. Y los que tenían un espíritu diferente dijeron, ¿ellos son qué? Pan comido. Si lo pasamos al tiempo nosotros,
Eso vale y eso cuesta. Porque usted a la enfermedad, ¿usted le va a decir pan comido? No. ¿O qué le va a decir usted a la enfermedad o a la situación que está viviendo? Y eso es mi sanador. Sí, eso lo decimos todos. Sí, pero ¿qué de ahí a batallarlo y a creerlo? ¿Qué de ahí a yo pelear mi sanidad? ¿Sí? Exacto, todos los días. ¿Hay un dictamen? Hay un dictamen, hay unas hojas, hay unos papeles que dicen lo que dicen. Y usted todos los días lo va a estar viendo. La cuestión es, ¿se va a creer lo que dice el papel? ¿O va a creer lo que dice la escritura? Pero usted lo va a trabajar aquí. ¿Sí o no? Porque cada día que se levanta la persona, se levanta pensando, ¿será que voy a poder? ¿Será que no voy a poder? ¿Será que me voy a levantar? ¿Será que voy a morir? ¿Será que Dios tiene algo conmigo? Eso uno empieza a preguntarse y se vuelve hasta psicólogo uno mismo. Se vuelve uno psicólogo en muchas cosas donde el padre le dice, venga, esto no es de psicología, no es de argumentos, no es de pensamientos, es simplemente derriba la fortaleza y cree lo que está escrito ahí. Cuando hablamos de pensamiento, el pensamiento es la actividad de la mente. Cuando tenemos una serie de pensamientos, esto se convierte en ideas. Una serie de ideas se convierte en un concepto. Una serie de conceptos dan paso a un argumento y varios argumentos crean una fortaleza. Una fortaleza es una muralla militar construida para servir como defensa en la guerra, pero también una fortaleza pues, puede ser una cárcel. ¿Sí ve? En las cárceles las construyen con el concreto más tremendo, de manera que el ladrón no se pueda salir de ahí. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina las prisiones en los tiempos del pueblo de Israel? Eran de bareque y amarrados en cepos de pies y manos. Como quien dice, usted no se puede escapar. Pero dése cuenta cuando uno crea su propia muralla, ni que nadie pueda entrar, ni tampoco yo pueda salir. Y eso es lo que el enemigo está ayudando a trabajar a ese tipo de personas en este tiempo. Por eso póngase usted a pensar, ¿por qué hay gente que se frustra en el caminar de Dios? Porque usted a veces se ha frustrado, más bien. Porque a veces usted se frustra como persona o como es. Porque a veces usted se deja mover por situaciones emocionales. Porque si usted está bien en todas las áreas está contento. Porque si usted está mal en todas las áreas se cae en todo. Porque usted depende de las noticias. Porque usted depende del sistema. Porque usted depende de las palabras de los demás. ¿Por qué usted depende de lo que le dicen? O para bien o para mal. Aprenda a no ser así, hermano. Yo tengo que aprender en mi mente y en mi corazón, como dice la escritura, renovaos vuestra mente, conforme a vuestro entendimiento, hermano. Entonces cuando el Padre nos dice renueven su mente, y el renovar su mente es poder entender y captar todo lo que está escrito en las palabras de Dios. Si yo no lo hago, no lo voy a poder comprender y no lo voy a poder entender. Y la mente, miren, la mente es o fuerte o la mente es débil, depende de ti. Viene una preocupación, viene una angustia, con eso viene la jaqueca, viene un dolor de cabeza. ¿Y qué corre a hacer la persona inmediatamente? A tomarse ¿qué? Pastas. A tomarse pastas. Cuando el problema no es físico, el problema es mental, hermano. Y hay gente que vive empastillada. Yo conozco gente que vive tomando constantemente en el día 3, 4 ibuprofenos. Me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la... Venga, un momento, ¿usted tiene un problema en el cerebro o es una patología espiritual? Mire a ver, porque van, le hacen chequeos médicos, no le encuentran nada en el cerebro. No hay inflamaciones, no hay nada. Pero es que me duele la cabeza, me duele. Más bien analice usted espiritualmente cómo está usted, cómo está su alma, cómo usted está recibiendo los asuntos de Dios y quién es usted para Dios. Por eso una fortaleza es una muralla militar construida para servir como defensa de guerra, pero también una fortaleza que puede ser la cárcel. Y aquí sí miramos que el diablo quiere que estemos encerrados en esas fortalezas mentales. Con ese tema ya en mente, tenemos que aprender a analizar algo. Y esto es, analicemos a Job. Dice que cuando Job fue pedido para el proceso, vamos a ver que Job fue probado, más que su enfermedad, fue probado en sus pensamientos. Job fue probado en todos sus pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque hubo algo tremendo que Yahweh dijo: tócale todo, pero no le toques su vida. Quiere decir que Satanás le pudo tocar también sus ¿qué? Sus pensamientos. Pero él se cuenta que nosotros a este lado, mirando el escrito, decimos tremendo lo que está pasando.
Pero no sabemos en ese momento cómo estaba pensando Job. Eso es como cuando estudia un partido de fútbol y se quiere volver técnico. ¿Por qué no se mete a jugar? Sí, una cosa es uno volverse, o la gente que opina, no, pero si hubiera sido yo boto la pelota por allí o la boto por allí. Pues métanse a jugar a ver y no se ponga a hacer. Sí, a veces somos así, somos expertos en ser maestros en todo, pero somos pésimos en ser discípulos para ser instruidos por Dios. Entonces, cuando Satanás pide por zarandeo a Job, dice el padre, listo, haz lo que quieras, pero no le toques su vida. Le tocó las finanzas, le tocó el emocional, sus hijos, y le tocó parte de su salud. Le tocó parte de su salud. Y si usted mira en los capítulos, en los 5 o 7 capítulos finales hasta el 42, dice que él cuestionaba, él pensaba, desnudo salía el vientre de mi madre, desnudo volvería a la tierra. Empezaba a soltar muchas palabras y él trataba de buscarle respuestas a todo. Y complétele los 3 amiguitos que él tenía. Que los 3 amiguitos decían, eso es por pecado, eso es por maldición. Y démonos cuenta que eso sucede tiempo presente. Tiempo presente, cualquier parecido a la realidad no es coincidencia, es lo que está pasando hoy en día. Cuando viene una situación de enfermedad, cuando viene una situación económica, inmediatamente mi cuerpo, mi mente, se pone en la acción de pensar por qué yo estoy viviendo eso. Y empieza uno a autoevaluarse, o a juzgarse, o a hundirse, o a recriminarse. O tener que parar usted y decir, no, yo me tengo que levantar de aquí porque yo sé quién soy en el Padre. Y aquí miramos que no faltan también los murmuradores en el camino. Como sucedió en el pueblo de Israel, con los rebeldes, así sucedió con los 3 amigos de Job. Entonces démonos cuenta que no es casualidad que en una comunidad como esta o a nivel del mundo, no faltarán también los que van a decir, de pronto usted está viendo eso por eso. ¿Usted cómo se está portando con Dios? Y se empiezan a volver investigadores y detectives todo el mundo. Eso debe ser que aquella parejita algo le pasó porque miren, o esto o lo otro. Siempre queremos volvernos psicólogos en la materia y tratar de dar respuestas donde nadie lo sabe. Dese cuenta que ni Job entendía lo que estaba pasando. Y al final en el capítulo 42, del 40 al 42 dice, ¿de oídas? Te había oído, pero ahora mis ojos. Y eso es lo que el Padre está ocasionando en este segundo éxodo. Porque Él está cansado de gente que solo sean oidores. Ay, sí, qué bonito. Sí. ¿Quién es Dios para usted? No, Dios es lo que dicen en la iglesia. Dios es lo que dicen en la comunidad. ¿Quién es Yahweh para usted? ¿Hasta dónde usted ha permitido que Yahweh opere en toda su vida? ¿Hasta dónde usted ha permitido que Él sea el centro de todo el eje? ¿Y hasta dónde usted ha permitido que Él lo promueva a usted? Ahí sí la gente dice, ahí ¿sabe qué? Se rajan la mayoría. Una fortaleza es una mentira del diablo o de uno mismo, escondida en la razón humana, esperando que usted se ponga de acuerdo con ella y que la apruebe. De usted depende si aprueba todo esto. Uno aprueba la mentira o dice, no, yo no la recibo. Listo. Una de las dos. ¿Y qué puede ser una mentira en su mente? Todos los días su mente lo bombardea de mentiras. ¿O no es así? Todos los días algo en las 24 horas o en las 16 horas que usted se levanta y está en movimiento, algo empieza a pasar en su mente. ¿Qué va usted a aprobar y qué usted no va a aprobar? Dese cuenta, el sistema del mundo está diciendo muchas cosas. Los gobiernos dicen de todo. La situación económica se está poniendo fatal. Las enfermedades son todo cosas. Entonces, de usted depende si aprueba y todo entra a su mente, o usted dice, no, yo no apruebo nada de eso. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente que eso es bueno? No veo noticias. ¿Para qué voy a ver las noticias? Porque es que una noticia usted la puede recibir, la prueba y termina caído. Se va a poner dura la situación del país. Todo se está subiendo, todo está caro, el 30% de la comida, todo se está poniendo. Oiga, sí, se puso todo carísimo. ¿Qué pasó en ese momento? Aprobó un pensamiento. Y empieza usted a quejarse en base a lo que dicen los señores periodistas. Y termina usted siendo un farandulista más. Y promoviendo, oiga, ¿sí sabía que todo subió el 30%? Se vuelve vocero de la noticia. ¿Sí? Uno se vuelve el chismoso, con pocas palabras. Cuando la palabra nos enseña ¿qué? Resistir. Nosotros no resistimos. Yo no acepto esto, no acepto lo otro. Ah, que eso está pasando en el mundo, listo, pero yo no. Yo soy parte diferente, vivo en el mundo, pero no pienso ni actúo como la gente del mundo.
Una fortaleza en el original es agarrar, aguantar, resistir. Y esto se convierte en ti. Hay personas que tienen cambio de comportamiento, que lo hacen decir y hacer cosas que no son lo que ellos son en realidad. Vuelvo y lo repito. La fortaleza, agarrar, aguantar, resistir. Y esto se agarra, se junta a ti como un yugo, porque lo que buscas es convertirse en ti. Y hay personas que tienen cambios de comportamiento que los hacen decir y hacer cosas que no son lo que ellos son en realidad. Eso yo lo llamo los que desvarían en la fe. Y de esos sí que están llenas las comunidades, hermanos. Y dígale al que está al lado suyo que no sea usted. Que no sea usted, hermano. En los 21 años que llevo caminando en la fe, pero en los 15 años que llevo pastoreando, si algo yo me he encontrado es con gente con problemas de identidad. Uy, hermano, eso sí me he encontrado yo en la comunidad desde que comenzamos a pastorear hace 15 años. Yo pienso esto y yo voy a hacer esto. Pasaron 8 días y ¿qué pasó? No, es que la verdad no quise hacerlo. ¿Usted no ha hablado con ese tipo de gente que tiene pensamientos y son muy bipolares? Hoy quieren hacer una cosa, mañana se levantan haciendo otra, pasado mañana se deprimen y la otra se enfermaron porque es que me enfermó tanto pensar en la situación. Y de eso está lleno el pueblo de Dios, hermano. De gente que vive ¿qué? Constantemente con comportamientos que no son dignos de un siervo de Dios, hermano. Son comportamientos que no tienen nada que ver con el Padre. ¿Y sabe qué sucede con eso? Que ese tipo de personas son las que son el testimonio incorrecto para que muchos lleguen al caminar de la fe. Eso es como cuando yo digo, yo soy un creyente y en el barrio me conocen como el creyente, pero mis acciones de lo que yo digo nada tienen que ver con lo que la gente que está alrededor está mirando. Y vamos a analizar algo, un punto, Efesios 4:27. Cuando Efesios 4:27 nos dice que no le demos lugar al diablo, aquí se abre una puerta, o se abren varias puertas, o 3 o 4. Cuando dice no le des lugar al diablo, vamos a pensar algo. ¿Cómo fue que el diablo agarró un ejemplo? Las finanzas. ¿Cómo fue que el diablo agarró a los hijos? ¿Cómo fue que el diablo tomó posesión en el cuerpo para una enfermedad? ¿Por qué? Porque el diablo no va donde no se le invita. Y resulta que todo llega por una invitación que usted le hace al diablo. Ay, ¿cómo así? Vamos a mirar este punto. Cuando las finanzas se vienen al piso, ¿por qué creen ustedes que una finanza se puede venir al piso? ¿Por un mal negocio? ¿Por un mal manejo? ¿O por abrir puertas que no se tienen que abrir? Porque se supone que yo estoy arraigado a la poderosa mano de Yahweh. Él tiene control de todos mis asuntos. Pero si yo en el caminar me pongo a abrir una puerta y hacerle una invitación al enemigo, por eso dice, ni deis lugar al diablo. Cuando yo le doy lugar y le hago esa invitación, pues el diablo no va donde uno no le abre, ¿sí o no? El ladrón no se va a meter a una casa, obvio que no. ¿El qué hace? A veces los ladrones se disfrazan, ¿no? Del servicio público, del de la energía, del gas, o de la misma policía. Y usted, como es bien inteligente, usted llega y baja y abre de una, que porque es el de Codensa, o porque es el señor policía que llegó en una moto. ¿Usted qué hace? Ay, llegó la policía, abran rápido. Ay, llegó el de la energía. Y como uno está tan, ay, eso es que van a mirar el contador. No, le vienen a desocupar la casa, hermano. Pues el enemigo se camufla como camaleón, porque él conoce nuestras debilidades y él sabe quién es usted, hermano. Él lo conoce a usted tan perfectamente que si a usted le preguntaron, ¿usted conoce al diablo? Usted no lo conoce, hermano. Usted no lo conoce. Y nunca venga a hablar lo que usted no conoce. Y aquel, miren, si aquella persona dice que conoce al diablo, es un mentiroso. Porque lo primero que el Padre nos enseña en nuestro caminar, cuando somos bebés espirituales, es a conocerlo a Él primero. Cuando yo conozco quién es Dios en mi vida
y la fortaleza de lo que Él hace en mi vida, en mi mente y en mi corazón, ahí sí yo puedo decir quién es el enemigo. Porque Dios no va a permitir una guerra sin antes Él no adiestrarte en la batalla. ¿O ustedes qué creen? Que en un reclutamiento van a recibir unos reclutas y le van a decir métase al monte con la guerrilla que lleva 20, 30 años. Y llegan al nuevo y le dan un fusilito ahí y le dicen, mijo, a ver, ¿usted tiene el dedo bueno? Eso es lo que necesitamos. No, hermano. En la guerra espiritual, el Padre antes de enviarnos a algo, nos adiestra la batalla. Antes Él no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque entonces sería un Padre injusto. Y démonos cuenta que cuando el pueblo de Israel fue metido en el desierto, el Padre llevaba gente que era experta también en la batalla, para adiestrar a los que no entendían. Josué era un experto en la batalla. Caleb era experto en la batalla. Y dése cuenta que las batallas que ellos obtuvieron y las victorias que ellos obtuvieron, no las obtuvieron por su habilidad, las obtuvieron porque ellos entendían lo que eran los asuntos espirituales. Por eso la escritura en el libro de Corintios dice que no mandando golpes como para el aire, como el ciego. Porque es que hay gente que cuando está pasando algo, empiezan a reprender cosas que no tienen nada que ver con el asunto. Nada tiene que ver con lo que está pasando. Y algo que tenemos que aprender a discernir en esta batalla, en este segundo éxodo, es cómo tiene que ser o contra quién estamos peleando. Pero lo primero que usted tiene que aprender en una guerra espiritual es saber quién es usted primero en Dios. Usted tiene que conocerse primeramente antes de meterse en una batalla. O si no, no se ponga ni a jugar, ni se ponga a experimentar lo que usted todavía no conoce. ¿Usted no ha visto gente que espiritualmente se mete a jugar a hacer cosas que no deben hacer? Ah, no, es que ellos oran y reprenden los demonios. Yo también lo puedo hacer. ¿Acaso Moisés es el único? Decía el pueblo. ¿Acaso es el único que Moisés puede hacerlo? En Hechos de los Apóstoles vemos a unos hijos de unos sacerdotes. Dijeron, pues si el apóstol Pablo echa demonios, pues nosotros también vamos a sacar demonios. Y dice la escritura en Hechos que cuando ya empezaron a sacar los demonios, el demonio decía, a Pablo conocemos, y a Yeshua el que él predica, pero ustedes, ¿quiénes son? Y que semejante leñera la que le dieron, hermano. Entonces démonos cuenta que algo que tenemos que aprender en este receptor de nuestra mente, de nuestros pensamientos, es cómo Dios está trabajando y cómo está organizando todos los pensamientos que están en este pequeño cerebro, porque tu cerebro es pequeño, pero es muy grande cuando tú permites que el Padre entre y tome lugar en ese pensamiento, hermano. Usted no puede entretener un pensamiento y no tener un compañerismo con él. El compañerismo crea y genera poder. Lleva un momento que solo piensa en esto. El pastor dice que donde te enfocas, eso se expande. Donde tú te enfocas, ¿eso qué? Se expande. Lo que tú aceptas, eso o para bien o para mal. O la situación es bien difícil y tú la permites, o la situación es positiva porque tú estás entendiendo todo de parte de Dios. Entonces dése cuenta que ese enano se puede volver un gigante de acuerdo al lugar que tú le des. Vamos a poner un ejemplo. Eso es como cuando viene uno de un hogar pobre, o nuestros padres no nos pudieron heredar muchas cosas, o venimos de una familia que ninguno tuvo casa, ninguno tuvo nada. Es más, no estudiaron, porque dedicaron toda su vida trabajando, 60, 80 años. ¿Y cuál es el pensamiento de la futura generación? Normalmente, ¿qué hace la generación que sigue? Lo mismo. Y el Padre nos está diciendo que nosotros no vamos a hacer. Nosotros no vamos a ser iguales. Esos fueron mis papás. ¡Fum! Se cierra la mente, ¿sí ven? Se cierra. Ah, es que yo voy a ser como ellos. No voy a ser como ellos. Yo voy a ser como Yahweh dice. Entonces, de mí depende cómo yo permito la expansión de los pensamientos. Y eso es lo primero que el Padre empieza a trabajar y a elaborar en la vida de uno como creyente. Y eso fue lo que el Padre empezó a hacer con el pueblo de Israel cuando empezaron a caminar al desierto. Les empezó a renovar la mente a ellos. ¿Por qué? Porque la mente que ellos traían era una mente de esclavitud. Era una mente de estar subyugados durante 210 años. Los padres de nosotros vienen de una cultura de yugo, de esclavitud, de pensamientos, de ruina, de derrota, del no puedo, del no creo, del no se va a poder. Eran simplemente unos religiosos. Y como dijo Jeremías, vuestros padres heredaron mentiras. Y nosotros heredamos la mentira de nuestros padres. Y si no hubiera llegado Yahweh a nuestra vida, ¿qué fueras tú hoy en día? Primero, no estarías acá.
Segundo, ¿cómo fuera tu vida? ¿Quién serías hoy día si el Padre no te hubiera rescatado y te renueva tu mente? Termina siendo igual o peor que tu padre y que tu madre. Es que mi mami tuvo como 10, 11 hijos. Es que de verdad que ya no. Y resulta que usted le metieron 14. y criticando su pasado y la sombra. Entonces démonos cuenta que el Padre nos dice, piensen, analicen, miren todo el pasado, paren en el presente para que se determinen a mirar cuál va a ser el futuro de ustedes. De lo que usted permita en su mente, de lo que usted permita en sus pensamientos, o van a ser logros o van a ser derrotas. Y algo que debemos entender es renunciar a todo aquello que nos está perturbando. Porque si no renunciamos, eso se hace más fuerte, hermano. Eso se nos hace más fuerte. El enano se nos crece, el pensamiento entra como una semillita en la mente. Acuérdese que todo pensamiento para bendición o para maldición es como una semillita. Y esa semillita usted la riega con agua todos los días. De cómo usted va a pensar, de cómo usted va a actuar y de cuánto usted ha entendido y ha recibido la palabra. Y eso es lo que en este tiempo el Padre nos está llevando. Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en las naciones, nos está llevando a pensar de una manera diferente a todos los conceptos que en algún momento nos había enseñado el sistema. Nosotros veníamos de un concepto de psicología y de pensamientos, de Platón y Aristóteles y de todo tipo de filosofías baratas y de todos esos sistemas positivos. Y el Padre nos está diciendo, si ustedes obedecen y guardan mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos, entonces todo lo que ustedes emprendan prosperará. Sencillo. Pero a veces no queremos ese camino. ¿Saben por qué? Porque el mandamiento, el precepto y el estatuto me está demandando algo. Vida recta, una vida santa, una vida totalmente moral, llena de obediencia, un cuerpo totalmente guardado para Dios, una familia consagrada para Dios, un ministerio consagrado para Dios. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Díganle al que está al lado suyo, ¿usted está dispuesto a todo eso? ¿O usted simplemente quiere caminar con Dios y no obedeciendo preceptos, no obedeciendo mandamientos, no obedeciendo estatutos, sino como el colado de la fila? Pues ahí yo voy a ver qué pasa. Pues les tengo una noticia. ¿A usted no le ha pasado algo que, y eso suena chistoso, cuando alguien se cola en una fila y cree que nadie lo vio? Sí. Y está para llegar, y cuando está para llegar, venga, usted se coló hace rato allí. Mejor y se sale. Pues eso va a pasar con Dios en aquel día de la invitación de las bodas. Cuando te diga, hey, amigo, el vestido que tú traes no es el vestido que está preparado para esta fiesta, y es el vestido de las obras justas. Amigo, ¿sabes qué? Y eso va a ser ese día el Padre, con aquel o con aquellos tipos de personas que creen que van a andar colados en una comunidad. Y el hecho que usted esté en una comunidad no le asegura su salvación. El hecho es que usted obedezca, guarde preceptos y guarde mandamientos, hermano. Porque usted puede ser un colado aquí diciendo, yo estoy en medio de los justos. Pero usted no sabía que hay un Padre que todo lo está, ¿qué? Mirando. Y el día del juicio, Él va a decir y va a separar las cabras de las ovejas, el trigo de la cizaña. Tú tienes que hablarlo con tu boca porque alguien lo habló para que entrara. Bueno, entonces démonos cuenta que argumento significa pensamiento y racionamiento. Y el argumento se convierte en fortalezas. Y vamos a poner un ejemplo. Tú vas al médico y te dicen, ¿tienes diabetes? Y le preguntan, ¿algún familiar ha tenido diabetes? Entonces usted también va a sufrir diabetes. Eso me lo preguntaron a mí, lo voy a tomar como ejemplo. Con toda esta patología que yo tuve, los médicos me preguntaban, como 5 o 6 médicos diferentes me preguntaban mi historial. ¿Usted sufrió, su familia sufrió de tiroides? No. ¿Su familia fue diabética? No. ¿Su familia tenía cáncer? No. Así, entonces, y yo le preguntaba a esos doctores, entonces, a ver, ¿cuál es el resultado de mi patología? No, váyase para el otro médico. Lo ponían a uno a rebotar como balón porque a la final no habían, ¿qué? Respuestas. Entonces, dése cuenta que una palabra dicha para una enfermedad te puede tomar y te puede afectar. Siempre, todos los que hemos ido a una visita médica, yo creo que lo primero que le preguntan es... Preguntan todo eso. Le preguntan, y es más, se volvieron psicólogos ahora. Sí. Súmenle la psicología.
Y entonces, claro, le dicen, su mamá se murió de cáncer, su abuela se murió de cáncer, su tatarabuela se murió de cáncer, y lo más posible, señor paciente, que usted también se muera ¿de qué? Entonces usted dice, yo creo que soy el próximo, ¿verdad? No, hermano, eso no es así. Eso no es así. Por eso los argumentos se convierten ¿en qué? En fortaleza. Yo permito, sí, yo permito todo esto. Yo entendí, en mi vida personal entendí, si yo me dejo morir, el que me friego soy yo. Yo lo pensé con todo lo que me sucedió. Y todos fueron testigos en el caminar mío. Que fue una caída de 20 y pico de kilos. Llevado. Yo dije, si yo no lo hago por mí, ver a mi esposa llorar no me soluciona nada. Ver un pueblo que simplemente lo miran uno con cara que, hombre, esperemos si se para o no, eso tampoco me sirve. Sí, la realidad es esa. Y mi mirada dije, no, yo tengo que pararme. Si mi mente yo no la fortalezco en Dios y ejecuto todo lo que yo he aprendido en 21 años, mi fe quedó reprobada. Y eso fue lo que me levantó a mí. Fortaleza espiritual en Dios, todos los días. Todos los días yo me levantaba, Dios mío, ¿qué hago? Yo sé que tu palabra dice esto, tu palabra dice lo otro, y mi esposa me decía, ánimo, usted puede, usted es fuerte, usted no es cualquiera. Y yo decía, sí, es verdad. Y me fui levantando mis pensamientos, porque por un momento toda mi fortaleza espiritual se vino, y cuando se vino toda mi fortaleza espiritual, el sistema inmune se parrandió peor. Dije, si yo hubiera seguido así, no llego a diciembre. No llego, de julio a diciembre no hubiera llegado. Pero yo dije, si lo que yo no peleé, nadie lo va a pelear por mí. Lo que usted no pelee, nadie lo va a pelear por usted, hermano. Nadie lo va a pelear por usted. Ay, que es que nos reunimos todos en la comunidad y hacemos tiempos de ayuno y oración. Venga, pero si usted no lo hace por usted y usted no pelea por usted, nadie. Porque es que a veces el asunto con el Padre es... Sí, no nos podemos volver facilistas, que otros lo hagan por mí. No, usted lo tiene que hacer. Lo que usted no haga por usted, nadie lo va a hacer. Entonces démonos cuenta, va al médico y le dice tiene diabetes y le preguntan algún familiar ha tenido diabetes o entonces usted sufrirá o morirá de diabetes. Pero eso es una gran mentira. Si usted la cree, esto se convierte en una fortaleza mental. Y eso lo tenemos que nosotros aprender en este segundo éxodo. Y nosotros en este éxodo algo que tenemos que entender es que quede claro que el proceso de sacar a Israel de Egipto culmina en un momento determinado. Y Egipto, que se llama un material, o es el sistema material y pagano, tiene que quedar atrás para sacar todo lo que Egipto en un momento quiso sembrar en los corazones del pueblo de Israel. Cuando hablamos de que Dios quiere sembrar su palabra en el corazón del pueblo de Israel, no solamente quiere sembrar la prosperidad, Él también quiere sembrar la salud. Él quiere sembrar el bienestar. ¿Dónde está eso? En el libro de Levíticos nos habla el Padre de ciertas reglas de cuidado personal. Le dice al pueblo de Israel, oigan ustedes no van a hacer lo que hacían los egipcios. Pero venga, ¿qué hacían los egipcios? El sistema egipcio se come cuanta porquería le ofrece el sistema. El pueblo de Israel se vuelve, ¿cómo? Exigente aún en lo que entra a su vientre, hermano. Y este punto lo quiero agregar en esto que estamos viendo hoy. El sistema de Egipto a nivel del mundo nos ofrece todo lo que los paquetes ofrecen, ¿cierto? Usted entra a un supermercado y empieza a mirar todos los paqueticos, entonces llevemos esto, pero venga, usted se ha puesto a mirar y a leer las letras pequeñas de lo que dice cada paquete. Colesterol, triglicéridos, grasa, 2000 calorías por no sé qué, y esto, y echemos eso. Atún, mercurio, el atún elaborado con mercurio, todos los paqueticos, porque como nos volvimos tan modernistas y ya nos da pereza cocinar, comprémoslo todo precocido y claro, y todo lo que es el sistema, lo que ofrece Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos enferma también. ¿Por qué? Porque lo que nuestra mente está acostumbrada, deje cuenta que todo está en la mente. La mente dice, lleve eso porque eso lo aprueba todo el mundo. Y la mente dice, oiga, sí, es un receptor que recibe lo bueno o recibe lo malo, de mí depende. Porque dése cuenta, tú miras un producto, lo lees, inmediatamente lo procesas en la mente. La mente procesa, pero como la mente no está conectada al Padre, no, llevemos todo eso. Eso a la final, mugre que no mata engorda. Pues así son esos paquetes. ¿Sabes? Eso tarde o temprano nos va a matar, hermano. Y muchas de las patologías
de las enfermedades que estamos viendo en nuestro segundo éxodo es ¿por qué? Por los descuidos, por ser rebeldes con las mismas escrituras, porque el Padre nos está diciendo, aún en eso Él se tomó su tiempo de decirle en el libro de Levíticos, mire, para que ustedes no se vayan a enfermar, mire cómo van a alimentarse, mire lo que van a comer. Pero a veces decimos, no, que nos vamos a poner, ay no, nos volvimos dietistas ahora. Hermanos, lo que no hagamos, y si la Biblia no estuviera escrito, pues uno no haría caso. Pero él se cuenta como las religiones decían, que lo que Dios santificó, que ya nada es inmundo, o sea, pueden comer camarones, pueden comer mariscos, pueden comer langostas, pueden comerse pulpo, pueden comer toda esa cantidad de porquerías, pues están, ¿qué? Matando y enfermando. ¿Por qué? Porque nuestra mente, ya sé que, nuestra mente quedó tan cauterizada y tan sujeta a ese sistema de aceptarlo todo, que hombre, desafortunadamente no pensamos. Y se vuelve una fortaleza. Dese cuenta que eso tiene mucho que ver también. Una fortaleza, ¿para qué? Para no aceptar lo bueno de Dios y rehusar a todo lo que el Padre nos quiere enseñar. La historia de Israel es una sombra en la vida de cada persona que decide dejar atrás los estándares del mundo para seguir las instrucciones de Yahweh y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Algo similar sucede con cada uno de nosotros independientemente de la edad en que tomemos la decisión de salir del sistema doctrinal. Y habiendo estado presos en el sistema en el cual hemos nacido un día, cuando decidimos marchar bajo la autoridad de nuestro Padre Yahweh, por el llamamiento de Yeshua, somos llevados a la libertad tal cual como lo hizo Moisés con el antiguo Israel. En ese instante somos sacados del reino de las tinieblas para ser guiados al reino de la luz, donde necesitamos transitar el camino, para ir aprendiendo a vivir de acuerdo y conforme a la ley de Dios. Y notemos algo, que cuando a medida que el pueblo va avanzando en el desierto, el Padre va instruyendo también a Moisés de qué tiene que hacer el pueblo. Algunos se preguntarían, o se preguntan muchos, venga, ¿en qué momento Dios le habló los 5 primeros libros a Moisés? ¿En qué momento lo hizo? ¿Serían los 40 días que estuvo ahí arriba esperando la ley y los mandamientos? ¿O fue una relación diaria? Fue una relación diaria donde el Padre le iba diciendo a Moisés, mire, Moisés, ten por cierto esto, este pueblo viene acostumbrado a muchas cosas del sistema de atrás. El pueblo de Israel venía acostumbrado tanto a vida de pecaminosa, cuanto a aceptar todo lo que era adulterio, poligamia, incesto. Ellos venían acostumbrados a todo eso. Llega el Padre y los saca al desierto y empieza a hacer una escuelita con ellos. Empieza a decirles, bueno, yo a este pueblo le quiero enseñar algo. Que lo que ellos aprendieron allá, se los voy a quitar. Les voy a resetear su pensamiento. Ellos venían con tan malas costumbres que dice la Escritura, que en los momentos y en los tiempos que hubo queja de ellos decían mejor fuera comer cebolla, los ajos y comer carne. ¿Y el contexto cuál es? ¿Es físico o es algo que estaba sucediendo en el estado emocional de ellos? La carne eran los deseos y las pasiones. Los ajos y la cebolla era una costumbre idolátrica que se practicaba en Egipcio. Y sabemos que como ellos salieron con egiptos, salieron con babilónicos, salieron con sirios, salieron con griegos, pues muchas de las costumbres que ellos traían se las trataron de impartir al pueblo en medio de ese camino. Por eso era necesario que el Padre estableciera reglas y normas dentro del pueblo de Israel. Normas sanitarias, normas morales, normas alimenticias. ¿Por qué? Porque de todo eso dependía el estado de salud, el estado emocional y el estado espiritual del pueblo. Cosa que ellos en algún momento se rehusaron. Porque el Padre decía, les voy a dar maná. Voy a empezarles a dar maná, que con el maná ellos van a estar 100% súper. Así como en el huerto del Edén, Adán y Eva pudieron solo comer semillas de todos los árboles. Y el Padre les quiso como enseñar eso a ellos también. Como que venga, les voy a enseñar a que aprendan a comer maná constantemente. ¿Y qué decían ellos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La queja. Y el Padre nos está enseñando en este tiempo a aprender a volver a restaurar y a traer nuevamente, ¿qué? Las sendas antiguas. Pero como somos tan facilistas, ¿cuál es nuestro tipo de pensamiento? Dios te puede estar hablando hoy algo y decirte, tienes que cambiar muchos hábitos. Primero, tu hábito espiritual y tu comportamiento, porque todo parte del comportamiento suyo. El hábito siguiente, de que tú vas a aceptar en tu cuerpo, que tú vas a permitir en tu cuerpo y que vas a decir, no lo acepto. Date cuenta, el Padre está tan preocupado de nuestra vida espiritual, de nuestra vida física,
de nuestro alimento, de qué comer y qué no comer. El Padre es el más interesado de que usted no se enferme, hermano. El Padre es el más interesado de que su salud y su estado físico y espiritual, hasta el último día, usted pueda llegar bien. Sin embargo, al igual que el pueblo de Israel, los hebreos israelitas, tenemos que tener raíces muy profundas, que deben estar relacionadas con el estilo de vida conforme a las Escrituras. Y no dejar que el sistema, el segundo sistema, coja y desarraigue lo que el Padre en un principio quiso arraigar en nuestros corazones. 1 Corintios 10, 5, 12 dice: estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Entonces démonos cuenta que cuando leemos la Torá y empezamos a ver los libros, los 5 primeros libros que son el pilar de todo, empezamos a traerlos a este tiempo nuevamente. La gente dice: yo acepto esto, pero no acepto lo otro. Entonces, usted no puede hacer lo que muchos hacen en su casa, o como hace el niño en su casa. ¿Cómo actúan los niños en la casa cuando les van a servir la comida? Yo me como esto, pero no me como esto. Y como la mamá es tan linda, bueno, mi amor, lo que usted quiera, hágalo. No. Nosotros con el Padre nos tenemos que comer toda esa bandeja de lo que Él nos ofrece en los 5 primeros libros. Dice Deuteronomio 28, si hacen conforme a todo lo que está escrito, entonces vivirán. Pero si no escuchan y ponen atención a lo que está escrito, entonces vendrán estas enfermedades. Maldito serás en el vientre, maldita la artesana de amasar, maldito el fruto del campo, etcétera, etcétera. Y una cantidad de enfermedades, y entre paréntesis, aún las que no están escritas. Y a veces decimos: oiga, ¿verdad? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué están sucediendo tantas cosas? ¿Por qué? Porque mucha gente ha abierto la mente para recibir cuanta porquería el sistema del mundo está ofreciendo. Y nosotros tenemos que cerrar nuestra mente a todo lo que haga daño a mi cuerpo, a mi mente y a mi alma. Tenemos que cerrarnos a eso, hermano, y no seguir aceptando más ese tipo de doctrina diabólica que el mundo está ofreciendo para estos tiempos. Y analicemos algo: nuestra propia vida de todo ser humano que nace desde la más profunda oscuridad, porque se cuenta que el pueblo de Israel salió en un tiempo de noche en una oscuridad para ver la luz del amanecer que fue en el desierto, y Dios quería en ellos hacer algo: formarlos espiritualmente, formarlos en su mente y formarlos en su cuerpo. Formarlos espiritualmente, formarlos mentalmente y formarlos en su cuerpo. Entonces ya notando eso que el Padre nos quiere enseñar en este segundo éxodo, yo tengo que tener control de todo lo que está sucediendo. Ya tú tienes el control de todo. Ya tú no podrás decir: es que el enemigo me ganó una. No, en ningún momento. Porque es que hoy en día está de moda: es que el enemigo me atacó, es que el enemigo me sometió. Venga, el enemigo no puede someter a alguien que no le ha dado permiso. Entonces, para que usted por favor deje de hacerle tantas invitaciones al enemigo, porque es que hay gente que es experta en hacerle invitaciones al enemigo. Es que acuérdense que él está operando 365 días al año, 24 horas, 7 días a la semana. ¿Y sabe qué me recuerda eso? Resulta, yo un día, hablando con alguien de aquí en la comunidad, que es odontólogo, le dije: fulanito, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Usted algún día ha tenido algún inconveniente con algún paciente o algo? Sobre todo con un niño. Dijo: no, yo tengo control sobre ello. Yo le dije: y mire cómo son las cosas. Acordándome ahorita, eso se lo dije como 8 días antes, o 10 días antes. Dije: ¿usted nunca le ha pasado un caso con un niño? Me dijo: no, yo tengo el control de ellos, yo ya sé cómo opero con ellos. Dije: ¿seguro? Dijo: sí, Roe. 8 días después, me dijo: no, resulta que tuve un inconveniente. Yo: ¿qué pasó? Llegó un niño, un pacientico, y se portó lo más de bien al principio. El niño llegó, abrió su boquita, se veía muy mansito, muy inofensivo, al punto de que la mamá le dijo: él, siéntese a un lado, porque normalmente pues cuando van a hacer citas odontológicas con niños, tiene que ir la mamá y ahí tenerlo y bueno, consolarlo para que no haga la pataleta y deja hacer el proceso. Pues resulta que él se confió y este niño se le convirtió en un león. Después de que eso, con la misma inyección que él lo había anestesiado, se le hizo clavar a él. Se la clavó él mismo
Y claro, pues por causa de ese proceso le tocó ir y empezar a hacer una serie de protocolos y reglas, etcétera, y empezar a tomar una droga por un mes para evitar de pronto un SIDA o alguna enfermedad autoinmune, y lo metieron en ese proceso y le dije, venga, ¿usted se acuerda lo que habíamos hablado hace 8 o 10 días? Que uno nunca se debe confiar, o por creer que uno tiene el control de las cosas. Usted nunca se confíe, que porque usted tiene el control, y algo que tenemos que aprender como pueblo es a no confiar. Es que yo ya sé cómo es este recorrido, yo me la sé, usted puede saber muchas cosas, pero el enemigo también sabe, hermano, y él conoce las debilidades, y también conoce las fortalezas. Hace 8 días habíamos quedado, ¿en qué territorio? Sim. Refidim. ¿Qué significa? Saliendo desde la oración. Refidim. En cine es saliendo del estancamiento. Ese lo vimos. Dovka. Sí, en la mañana se quedó en Dovka y en la No, en la mañana. Yo estoy hablando mañana. Dovka. Exacto. Dovka. Quebrando los ciclos humanos hacia la productividad divina. 2 fuegos, un golpe. Prueba sobre prueba. Bueno, entonces vamos a analizar aquí que dice 2 fuegos, un golpe, prueba sobre prueba. Este es el desierto que nos regresa a las pruebas que no pasamos de tal forma que las pasemos. Entonces, analicemos este punto, y si lo habíamos leído lo vamos a ver nuevamente. ¿Por qué muchos dicen, oiga, pero ¿por qué otra vez procesos? ¿Por qué otra vez este desierto? ¿Por qué mi situación se vuelve a repetir? Lo acabamos de leer con todo lo anterior. Fortaleza, pensamientos, argumentos. Entonces, de usted depende si va a repetirlo o no. Le hago una pregunta, ¿a usted le gusta vivir prueba sobre prueba? No, eso es horrible. Yo pienso algo, que uno tiene que cansarse de siempre estar teniendo que repetir lo mismo. Eso es harto, mano. A mí me parece harto que en todo momento, oiga, pero qué cosa tan tremenda, siempre pasando por el mismo lado. Pues así le pasó al pueblo de Israel en su vida espiritual. Un camino o un viaje que era de 10, 11 días, etcétera, se convirtió en 40 años. Hombre, eso es tremendo para el pensamiento y la mente. Pasémoslo para el tiempo presente. Prueba sobre prueba. Usted no ha escuchado que hay gente que dice, pero es que mi vida, desde que yo empecé a caminar con Dios, no ha sido sino prueba sobre prueba. Y dicen, yo creo que soy el santo Job. No, hermano, ni el santo Job ni ninguna cosa parecida. No, señor. Lo que pasa es que algo usted está permitiendo en su vida. Y por eso viene prueba sobre prueba. Entonces dése cuenta que cuando había prueba sobre prueba, espiritualmente el Padre, ¿qué hacía? Volvían y retrocedían. Volvían y retrocedían. Este es el desierto que nos regresa a las pruebas que no pasamos de tal forma que las pasemos. Y muchas veces al atravesar un desierto pensamos que cuando la prueba que lo caracteriza pasa, hemos aprobado el examen, pero muchas veces no es así. El desierto de Dovka, Yahweh nos somete nuevamente a aquella prueba que en que ya la vivimos una o más veces, aún no la hemos superado. Pregunta, ¿qué no ha podido usted superar? ¿Qué le ha costado a usted hasta el día de hoy? Piénselo usted ahí donde está, ¿qué le cuesta? Dirá usted, me cuesta todo, bueno, listo. Pero lo tremendo es, ¿qué le está costando a usted hasta el día de hoy? Espiritualmente y físicamente. Que no lo ha dejado avanzar y usted sigue siendo la misma persona. Natural y normal. Y sin ningún atributo. ¿Cómo así que sin ningún atributo? ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente con la que a veces uno habla, y eso es bonito experimentarlo? Y hace 8 días lo decía, y quiero volverlo como a repetir otra vez, porque Deuteronomio dice, y le repetirás. Entonces quiere decir que yo sí puedo repetir. Qué rico es cuando usted llega a la casa de alguien, de una familia, y dice, aquí huele a gloria, huele a santidad de Dios. ¿Le han dicho alguna vez a usted así? O que usted le tenga que decir a la persona, por favor, ya nos vamos a acostar a dormir. Sí, es que yo no me quiero ir, es que aquí se siente la paz, es que... Pues hombre, eso es lo que usted tiene que llevar a su casa. Eso es lo que usted tiene que vivir todos los días. Que cuando llegue alguien a su casa diga, oiga, esta gente es del reino. ¿Se lo han dicho? Bueno, no, listo. Trate de buscarlo. Porque si eso no está pasando, preocúpese. Preocúpese si eso no está pasando en su casa. Cuando uno permite que la santidad de Dios descienda en un lugar como descendía
en el santuario, en el tabernáculo, dice que la escritura que cuando descendía la Shekinah de Yahweh, el sacerdote preparaba y el sumo sacerdote preparaban aún las especias, el incienso, la mirra. ¿Qué creen ustedes que se sentía en ese lugar? Se sentía un aroma tremendo. Y uno decía, oiga, es que para cautivar a Dios toca con eso. No era cautivarlo, eran unos pasos simbólicos para lo que a futuro iba a suceder. Pero si usted por un momento pudiera entrar y experimentar eso, usted hubiera dicho, esto es tremendo. Lo que se experimenta para entrar al lugar santísimo es algo sobrenatural que solo el sumo sacerdote lo podía vivir y experimentar. Tiempo presente nosotros, el pueblo de Israel en el segundo éxodo, es algo que tenemos que permitir en nuestra casa, en nuestro hogar, que cuando llegue primero la presencia de Dios y llegue el Padre y se cautive por la santidad que hay, hermano, ya el resto lo que suceda va a ser añadidura. Porque qué rico es cuando llega alguien y visita tu casa y dicen, en esta casa se respira ¿qué? La santidad de Dios. Y eso es algo que tenemos que buscar para este tiempo, hermano. Si eso no está pasando, dígale al que está al lado suyo, preocúpese. Y pongámonos a la tarea de buscar eso. Eso es hermoso. Yo no sé si usted, pero yo lo puedo decir, experimentar la santidad de Dios en un hogar es lo mejor que puede haber. Que te levantas hablando de Dios. Vives todo el día hablando de Dios. Te acuestas respirando Dios. Te levantas hablando de Dios. Sigues hablando de Dios. Te acuestas respirando a Dios. Ay, quejarte. No, eso es lo que a Dios le encanta, hermano. Y esa es la gente que Dios está buscando. Y esa es la gente que Dios está promoviendo en estos tiempos. Dios no está promoviendo cualquier tipo de personas. Dios está promoviendo gente de reino. Gente que tenga relación, gente que tenga comunión con Él. No cualquiera, sino gente de relación, gente madura. Gente que dice, yo quiero la presencia de Dios. Gente con un espíritu diferente como el de Josué y el de Caleb. Gente con un espíritu de conquista. Que no hablen lo que hablaban los 10 reyes diferentes. Que ellos hablaban cosas que al Padre les desagradó. Y dice la Escritura que ellos no pudieron ver la tierra prometida. Y muchas veces al atravesar un desierto pensamos que cuando la prueba que lo caracteriza pasa, hemos aprobado el examen, pero muchas veces no es así. En el desierto de Dosca, Dios nos somete nuevamente a aquella prueba. Aunque ya la vivimos una o más veces, aún no la hemos superado, este desierto lo atraviesa aquel que no es capaz de pasar la primera prueba. Y la voluntad de Yahweh es que pasemos la prueba a la primera oportunidad. Pero si por una razón o por otra no la superamos, Yahweh tiene que someternos nuevamente a la misma prueba. Y no debemos olvidar que Yahweh prueba a algo o a alguien solo cuando lo considere de valor útil en sus manos. Cuando el Padre sabe que es que usted es un instrumento tremendo, dice, lo voy a volver a probar. Ojo, por segunda vez, no 3, ni 4, ni 5, ni 6. No, ojo, eso no dice. Pero sí vuelve y lo prueba. En la primera usted no pudo. ¿Sí? En la primera prueba usted dice, es que yo no pude, no sé qué pasó. Bueno, dice el Padre, hagámoslo otra vez por segunda vez. Y en la segunda, ¿qué tiene que usted hacer? Corregir lo que no pudo hacer en la primera. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Nos lleva a un lugar que se llama a luz. Que después de prueba sobre prueba, el Padre nos va a llevar a luz, que es soportando ya la travesía. Cuando ya he terminado la prueba sobre prueba, el Padre me va a llevar a soportar la ¿qué? La travesía. Partiendo de Dosca, acamparon en Aluf. Números 33:3. ¿Qué significa luz? Mareado, alborotado, desubicado. Mareado, alborotado, desubicado. Este desierto tiene aquellos que se introducen en problemas a causa de la travesía por el desierto. El pueblo de Israel durante su travesía por el desierto atravesó por diversas situaciones problemáticas, quizás sin saber cómo solucionar los problemas que encontraron en el desierto. A luz viene para provocar en nosotros la mente de Yeshua. Viene a marcar la diferencia entre aquello en nosotros que se marea, alborota o desubica, con aquello que siempre está centrado y enfocado en lo correcto, en aquellos que tienen la mente de Yeshua. 1 Corintios 2, 14, 16. Y este es un texto que usted tiene que aprendérselo de memoria. Yo quiero que alguien me lo lea, por favor. 1 Corintios 2, 14, 16, mi mafa. Y me lo vas a leer hasta el 17. Pero antes de que lo leas, entendamos algo. ¿Sí ves lo que provoca luz?
viene a provocar en nosotros, ¿qué? La mente de Yeshua. Entonces, dése cuenta, llega Yeshua, entra a nuestro cuerpo, porque dice que Yeshua y el Padre son uno, y anhelan ellos ser uno en nosotros, para que nosotros seamos uno en Yeshua. Entonces, pregunta, si se supone que en usted habita la presencia del Espíritu Santo, si se supone que la presencia de Yeshua habita en su mente y en su corazón, ¿usted debe estar lleno de qué? Claro, o sea, su mente debe estar saturada de Dios. O sea, estoy hablando saturada de Dios, no saturada de pecado, saturada de Dios. Y haciendo lo que el Padre está dando orden en la mente. Ahora sí. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Ruach de Yahweh. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Cuál es la tarea o a dónde yo quiero que ustedes lleguen con esto? ¿Cuál es el tema central de lo que yo estoy haciendo hoy? Derribar la fortaleza. Entonces, al derribar las fortalezas, para muchos va a ser como loco. Claro, para muchos es loco porque, ay, ¿yo cómo voy a cambiar lo que yo soy? ¿Cómo yo voy a cambiar mi viejo hombre, mi vieja naturaleza? ¿Cómo me va a cambiar algo que ya por casi 30, 40 años yo lo traigo encima, o 20 años? ¿Cómo me va a cambiar? Derribando todo argumento, dice la palabra. Ahora sí sigue. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos de Yahweh? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Yeshua. Léeme el 17. No hay 17. ¿No hay 17? No, salud. No, es que mi había leído una versión católica y es así, creo que tiene más. Sí, sí. Yo tenía en memoria esa, la Nueva Jerusalén. Bueno, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del ladrón? ¿Quién destruirá? Más nosotros que tenemos la mente, ¿sí ve? Y estamos hablando de ¿qué? De la mente, fortalezas. Entonces, si mi fortaleza, mi mente está llena de Dios, ¿qué es lo que tiene que brotar de mí? ¿Qué tiene que brotar de ti? La presencia. O sea, usted ya no puede decir, miren, esa palabra, miren, usted quítese de su boca esta palabra hoy. No puedo, no creo. ¿Será que Dios tiene algo conmigo? Pero es que míreme a mí, yo no sé hablar. Es más, me da pena. Venga, eso era usted antes. Pero la pregunta es, ¿quién es usted ahora? Se supone que Dios entró y nos dio el poder para poder derribar todo argumento y altivez, llevar nuestra mente cautiva a lo más alto de la presencia de Dios. Entonces, hombre, entonces ahí quiere decir entonces que Dios a usted le quita todo. El poder de Dios lo puede todo. Por eso dice que el hombre natural tiene un problema de percepción. Y nuestras percepciones equivocadas tienen el poder de desenfocarnos y detenernos por años. Algunas percepciones que debes vencer en el desierto: soledad, la soledad. Dice en Santiago 1:1, pero antes de que lo leamos, dice: el que cree en Yeshua no tiene sed. Tiene una fuente interna de agua que brota para nosotros. Entonces démonos cuenta que en el desierto, ¿qué hay? Soledad, hay sed. Y en Santiago 1:11 dice: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Y hay un texto que es muy hermoso cuando la mujer samaritana, dése cuenta cuál era el pensamiento de esta mujer antes de encontrarse con Yeshua. Dice que Yeshua estaba en el pozo de Jacob y llega esta mujer y se acerca y le pide a Yeshua de beber, o Yeshua le dice a ella: dame de beber. Ella le contesta ya en su argumento: pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Si los samaritanos y los judíos no hablábamos entre sí. Entonces Yeshua le estaba dando a entender que el agua que él iba a dar a ella era un agua que brotaría para vida eterna. Entonces empezó a haber un diálogo entre ellos dos, y entre ese diálogo Yeshua le dijo: mujer, 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Y ella le dice: oiga, ¿de verdad veo que eres profeta? Porque parece ser que los pocos que han visto mi vida pecaminosa o como sea, parece ser que tú te diste cuenta de todo esto. En ese momento vino una conversación y empezaron a hablar. Dijo Yeshua: el que cree en mí, de mi interior correrán ríos de agua viva. Entonces démonos cuenta, el pueblo de Israel se quejaba por agua física.
Nosotros no nos estamos quejando por agua física. El hambre y la sed que tiene el mundo a nivel del mundo, ¿cuál es en este momento? Espiritual. Hay soledad, hay desierto, hay sequedad. El mundo está en un calor abrasador que no han podido entender lo espiritual. Por eso dicen que el hombre espiritual todo lo discierne, mas el natural no entiende absolutamente nada, porque para él no es locura. Entonces, cuando usted es una persona espiritual que ha venido guardando todo lo que se ha venido destruyendo hasta el día de hoy, y le habla al que no tiene la presencia de Dios, eso va a ser locura. Porque cualquiera, la gente, los vecinos o la gente de los barrios, dicen, ¿y qué harán esa gente metida allá? Los ve uno cada 8 días cogiendo gente de la mano, dando vueltas, brincando, saltando. Oiga, qué cosa, qué harán, son como locos. Sí, es lo que uno piensa, porque yo algún día lo pensé, antes de conocer del Padre, yo pensaba por el frente de una iglesia y yo decía, oiga, esa gente no tiene oficio, ¿verdad que están locos? Sí, eso lo dije yo hace 22 años. Yo pasaba y decía, esa gente está loca, gente sin oficio, porque uno es muy ligero en las palabras. Y el Padre decía, tranquilo papito, que a usted le tengo su día también. Entonces, eso está pasando, hay sed, hay un calor abrasador, y hay una locura en el mundo, porque el mundo no entiende lo espiritual. Mas nosotros que tenemos la mente de Yeshua, todo lo podemos, ¿qué? Comprender. Entonces, dése cuenta que como tenemos la mente de Yeshua, no hay soledad, no hay sed. Porque hay una fuente interna que brota alrededor de nosotros. Y eso era lo que el Padre le quería enseñar al pueblo de Israel. A calmarles la sed espiritual. Por eso en Génesis 21, 15, 16... hay un texto muy tremendo de Agar con Ismael cuando fueron echados de la casa. Dice así: y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo del arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a una distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Hubo un desánimo. Entonces dése cuenta que en ese momento fue cuando el Padre la escuchó, le proveyó el agua en el desierto, pero le dijo, vuelve y sométete a tu ama. Y eso está enseñándonos que todos los sistemas se tendrán que someter al pueblo de Israel, a la casa de Israel, que es guiada por Yeshua HaMashiach. Entonces démonos cuenta que Dios, a través de lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel, enseñándole a ser primero pueblo y nación, para que entendieran todo lo que estaba escrito y se había dejado establecido, para que cuando ellos tomaran lugar en la tierra de Canaán, que después se llamaría Israel, fueran el testimonio para todas las naciones de la tierra. Y es algo que todavía no ha pasado. Refidim, gobernando desde la oración. Entonces démonos cuenta, partimos ahorita ¿de dónde? De Dosca. ¿Qué significa Dosca? Exacto. El segundo, que siguió después, ¿cuál era? Aluz, ¿qué significa? Soportando la travesía. Soportando la travesía, pero gobernando desde la oración. Ahora sigue Refidim. ¿Cómo vamos a aguantar toda esta travesía? Gobernando desde la oración. Números 33, 14. Partieron de Lum. Números 33, 14. Refidim, gobernando desde la oración. Dese cuenta que el Padre, ¿qué le quería enseñar a ellos en el desierto? A buscar la oración, a buscar la presencia. ¿Qué es lo que el Padre nos está demandando en este tiempo? ¿Más qué? Más oración. Más, ay, no, es que la oración es tan difícil. ¿Y yo qué le digo al Padre? Miren, hay gente que a mí me ha dicho estas palabras. Pero venga, y yo, pues sí, yo entro a orar, pero la verdad yo le dedico media hora al Padre, porque es que después de una hora yo ya no sé ni qué decirle, ¿verdad? Y le hago una pregunta: cuando ustedes comadreaban, ¿cuánto duraban hablando? Cuando eran comadreros, 5 o 6 horas, al punto que, oiga, ¿verdad? Ya dejemos de tanto chisme, hasta luego. Sí, eso era así. O vamos a adelantar cuaderno. El dicho paisa es, vamos a adelantar cuaderno. Pues vamos a adelantar ahora cuaderno con Yahweh. Claro, tiempo de oración. Bueno, ¿cómo es la calidad de oración de usted con Dios? ¿Qué es lo que usted le dice al Padre todos los días? ¿Cuál es su modelo o estilo de oración? Y eso es algo que en medio del desierto tenemos que aprenderlo. ¿Por qué? Hubo un momento que los discípulos le dijeron a Yeshua: maestro, enséñanos a orar. Dese cuenta un pueblo que había sido instruido en Torah, y le hacen la pregunta a Yeshua: Yeshua, enséñanos a orar. Entonces Yeshua empieza a hacer la oración modelo. Pero eso no sé, pero Yeshua no dijo: quédense en la hora del Padre nuestro que estás en los cielos y ya. No, porque en la religión hacíamos eso: Padre nuestro que estás en los cielos, amén, y a dormir. ¿Cuánto duraba esa oración? Pues esa es la relación que tiene la religión.
La religión, esa es la relación. ¿Una relación de cuántos minutos? De 1 minuto. Pero lo que el Padre nos está enseñando ahora, y tú entras al lugar secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Claro, entonces cuando ya usted entra a orar, gobernando desde la oración, usted empieza a tener una comunión con el Padre. El Padre se está empezando a dar a conocer. Y el Padre te está explorando y te está purificando, te está moldeando, te está limpiando, te está santificando, te está transformando tu mente. Porque dése cuenta que una de las maneras de transformar mi mente es a través de la oración, hermano. ¿Yo cómo voy a saber cuál es el pensamiento de Dios si yo no lo busco constantemente? Y no pretenda usted, no, es que yo desde mi trabajo yo oro, es más, yo escucho la emisora y con eso quedo santificado. No, hermano, ni con emisora ni con nada. Eso son añadiduras, es mi relación directa con Dios. Porque antiguamente en la cultura religiosa se tenía una vana costumbre de que escuche los tiempos de oración o sumerge tu alma en tiempos de oración. Y empezaba el orador, bueno, y usted lo seguía, venga, pero usted está haciendo lo que otro le parlotea, cuando la palabra tiene que salir de su corazón. ¿Usted no ha escuchado gente que dice, es que a mí me gusta poner tiempos de oración para ser ministrado? Cuando se supone que nosotros tenemos es que ministrar la presencia de Dios. ¿Usted se imagina el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo y no tener nada que decirle al Padre? Sino hacerse ahí al pie del tabernáculo y mirarla, o coger un taburete y sentarse ahí al lado. No, él dice que cuando él entraba, eran los tiempos de calidad de oración. Al punto que todos en las tiendas, era cada uno en la puerta, los jefes de cada grupo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, a veces de un día. ¿Y qué hacían los jefes de cada tribu? En las puertas, preocupados hasta que saliera ¿quién? Se parece hoy en día, ¿cierto? Qué preocupación por orar, ¿no? No se trasnochan corriendo para orar. Hermano, no. Es más, yo creo que a usted sí le ha pasado que le tengan que golpear la puerta, que digan, fulanito, han pasado 10 horas, ¿qué estás haciendo? Eso no creo que haya pasado aquí, ¿o sí? O le ha pasado a alguno que haya pasado un día para otro y no durmiendo, ojo, orando. Que le digan, venga, ¿qué está haciendo? Estoy preocupado, estoy preocupada, ¿qué está haciendo? Mamá, estoy orando. Oiga, mijo, pero estoy orando. Eso es lo que el Padre está buscando. Gente con un estilo de vida y con una relación con Dios. Dios no le habla a cualquiera, o Dios no le habla a cualquier mediocre. Téngalo claro hoy. Dios no le habla a gente mediocre. Dios no le habla a gente tibia, hermano. Y si usted era uno de esos, determínese hoy a cambiar su modelo y estilo de vida con el Padre. Gobernando desde la oración, refidín, intercesión o lugares de descanso. Éxodo 17:1-3 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió desde el desierto de Sin, por sus jornadas conforme al mandamiento de Yahweh, y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Yahweh? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Dese cuenta que ellos no habían permitido que el Padre tomara lugar en ellos para enseñarles cómo iba a ser ese camino. Tiempo presente, nuestra queja no es por agua, ojo, la queja no es por agua, la queja no es por comida. Hoy en día el problema es que hay ¿qué? Sequedad espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Si usted ha analizado, cuando el barro se pone duro, es necesario mojarlo. Cuando la tierra se seca, es necesario que llueva. Cuando el campesino va a cultivar, él dice que espera los ciclos de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, cuando vienen esos dos ciclos, la tierra se prepara para ser ¿qué? Trabajada. Eso nos pasa a nosotros en los tiempos de oración. Cuando tú entras a orar, entras a dos clases de operación espiritual, o a 2 clases de movimientos espirituales. Lluvia temprana, lluvia tardía. La lluvia temprana es cuando Dios te está demandando algo y empiezas tú a dejar que Él riegue sobre tu vida y usted lo empieza a aceptar y lo empieza a poner en práctica a través de la semillita que hay en la mente y en el corazón. Y lluvia tardía
es cuando ya la palabra o la semilla ha tomado fuerza a su tiempo y empieza usted a ver ¿qué? La cosecha de lo que espiritualmente usted permitió en la primera lluvia. Y eso tiene que ver con tiempos de oración. Tiempos de calidad de oración. Este pasaje dice que el pueblo de Israel no encontró agua para beber en Refidim. La reacción del pueblo fue contender con Moisés para que les diera agua. Cuando en un pueblo no hay intercesión, Dios los mete en el desierto de Refidim, donde la principal característica es la escasez de agua. Entonces démonos cuenta qué pasa cuando no hay intersección personal o grupal. Por ejemplo, los martes se convocan en ayuno. Son pocos los que van, porque están llenos de agua, también espiritualmente. Y algo que nos está diciendo el Padre, una cosa es lo que tú haces a sola en el lugar secreto, si es que lo haces. Ojo, si es que lo haces. Y otra cosa es lo que tú haces en conjunto con todos tus hermanos. Son dos asuntos totalmente, ¿qué? Diferentes. ¿Qué significa y implica esto? Escasez de la palabra de Dios que nos limpia. La falta de adoración del pueblo hacia Yahweh. Juan 7:38. Refidim viene a tratar nuestra manera de reaccionar frente a las diferentes circunstancias. ¿Tiene que ver con qué? Con la confianza. ¿A quién vas a ir la próxima vez? Refidim, una correcta respuesta que te saca del desierto. Si confiamos en Yahweh y de Él viene toda nuestra respuesta, estamos buscando en Refidim y te enseña cómo es el Dios que te rescató de Egipto y que te va a llevar a la tierra prometida. O si no lo haces, lo único que va a pasar en tu vida es que en este camino vas a empezar a ver solo piedras y sequedad. Y prueba sobre prueba como lo anterior. Date cuenta, este nivel es adoración y oración. El anterior era pruebas sobre pruebas. Entonces, si yo no paso a este nivel de oración e intercesión, simplemente lo que el Padre va a hacer es volverte a retornar nuevamente de prueba sobre prueba hasta que usted diga, hasta que tú entiendas que esto no se va a ganar en tu fuerza y esto no se va a ganar en tu carne. Esto se va a ganar ¿en qué? En ayuno y en oración. Sinaí, quitando toda idolatría. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. También significa espinoso. El desierto de Sinaí es el que conduce al monte santo, al monte de la presencia de Yahweh. Es un desierto difícil, pero que su finalidad es conducirnos y subir al monte santo, es decir, a la congregación. La prueba de en este desierto es para santidad. Dese cuenta que todo lo anterior, ¿a dónde nos lleva? A la santidad. Dice la Escritura que antes de que ellos llegaran al monte de Sinaí, Dios los tuvo que procesar. Los tuvo que procesar en su mente y en diferentes pruebas. Para cuando llegaran al Sinaí, ¿llegaran qué? Santificados. Y dese cuenta que dice la Escritura que cuando ellos estaban reunidos al pie del monte de Sinaí, llegó Moisés, antes de subir, les hizo una pregunta a ellos. Que esa pregunta yo creo que constantemente uno la dice. Haremos. Él empezó a leer unas instrucciones antes de subir. ¿Y qué dijo el pueblo? Haremos. O sea, quiere decir que ya venían totalmente preparados, ¿sí o no? Ya venían con las pruebas anteriores. Pero, oh sorpresa, ¿qué pasó? Se demoró Moisés, pero Dios lo permitió. ¿Y qué hizo el pueblo? Hizo un becerro. Quiere decir que en ningún momento ellos habían abandonado la idolatría. Miren, ya algo que el Padre es experto. Miren, algo que el Padre es experto para quitar toda la idolatría es a veces demorarse en algo para ver nosotros hacia dónde vamos a recurrir. Si donde amigos, personas, familiares, situación, cosas, objetos, etc. O simplemente me voy a esperar un tiempo ¿qué? Prudente, creyendo lo que Dios va a hacer. Por eso fue el tiempo que Dios permitió que Moisés se tardara un poco. Y démonos cuenta que no pasaron 2-3 días después de los 40 que ellos estaban abajo haciendo ¿qué? Estaban haciendo un becerro y haciendo fiesta. Entonces démonos cuenta que el Padre es experto porque una cosa es leer y otra cosa es lo que está pasando en este tiempo. Y tal vez Dios le va a permitir a alguno de ustedes algo para ver si ustedes tienen la paciencia o simplemente van a recurrir o van a correr a buscar soluciones en la gente equivocada o en la gente incorrecta.
Por eso el desierto de Sinaí es el que conduce al monte santo, al monte de la presencia de Yahweh. Es un desierto difícil, pero que su finalidad es conducirnos y subir al monte santo, es decir, a la congregación. Y esta prueba en este desierto es para la santidad, donde Yahweh prueba nuestros corazones, y este es el desierto para ver si todavía hay idolatría en él. Éxodo 32:8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son sus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces démonos cuenta que Yahweh probó a Israel, privándoles de su líder por 40 días, tiempo que Moisés estuvo recibiendo las tablas de la ley. Esto significa que Dios permite en nosotros, o permite momentos en que quizás hasta sin saberlo y por voluntad de Dios, tenemos problemas o diferencias con el fin de probar si hay idolatría, y recordemos que Dios es celoso y aborrece la idolatría. En Sinaí debes entender profundamente de qué se trata el pacto al que estás haciendo enfrentado. Hebreos 8:10, por el cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Adón. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré yo a ellos por Yahweh, y ellos me serán a mí por pueblo. Jeremías 31:31 también lo repite de la misma manera. Entonces la pregunta es, nosotros ya tenemos, después de todo este desierto, el Padre que empieza a establecer en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Las qué? Las tablas de la ley. Entonces, ¿cómo tú te defiendes cuando el enemigo y el adversario empieza a atacar? Con palabras. Un ejemplo, le voy a preguntar a alguien así a la suerte, le voy a preguntar. A ver, pensamos. El enemigo te pidió para zarandearte, Nelson. Texto bíblico. Bueno. Señora Araceli, el enemigo la pidió para zarandearla. Texto bíblico. Pero no me acuerdo del texto. Dijo Yeshua, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra. Y algo que nosotros, nuestra defensa, ¿cuál es? Las escrituras. En las normas de tránsito, a nivel de cada ciudad o cada país del mundo, todos sabemos que hay normas de tránsito, ¿sí o no? Y nos las ponen a estudiar antes de darnos un pase. Nos dicen, vea, usted antes de entregarle el pase, si lo hace legal, ¿no? Si lo hace legal, antes de un pase, le dicen, venga, usted tiene que conocerse las normas habidas y por haber. Por ejemplo, si se pasa el semáforo en rojo, ¿qué cree que le viene? O un accidente. O un accidente. Pero normalmente, ¿qué hace la gente? Se lo pasa, exacto. Y sabiendo la ley de Dios. Eso pasa con los que conocen escrituras. Conocen la ley de Dios, pero a veces se la pasan. Pero démonos cuenta que aquí es lo que yo quiero que ustedes entiendan, es que las escrituras tienen que estar en su mente y en su corazón. Porque ¿con qué me voy a defender yo? Si yo no tengo palabras, si yo no tengo escrituras, si no hay santidad, si no hay relación, si no hay comunión con Dios, ¿sabe qué va a decir el enemigo? Ay, cállese, hermano, usted ya está aburrido. ¿Sí, ¿es así o me equivoco? ¿Y quién mejor nos conoce? ¿Quién nos conoce del pasado? Acuérdese que una cosa fue que usted le devolvió las fotos y las cartas, pero no le ha devuelto nada. Él tiene allá en su oficina la hoja de vida. Tiene la hoja de vida. Él sí le dijo a usted, qué pena, usted me devolvió todo, pero yo a usted no le devuelvo nada. Y él trabaja con eso, hermano. Y con eso y de eso es que él se pega para tratar de ¿qué? De hacernos frente en nuestra vida espiritual. Voy a dejar hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí.